8:23 y esta es altamente preocupante. Todos quedamos bien impactados porque además muy inusual que ocurra, gracias a Dios, en la zona de los Andes, en la Quinta Cordillera. Vamos a tomar contacto con Hugo Mansur, periodista de Radio Cristal, porque usted está viendo ahí unas carnes. Bueno, precisamente el dueño de esas carnes es un empresario y su hijo en la jornada de ayer fue secuestrado. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, María Luisa? ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer saludarlos. Igualmente. Cuéntanos un poco qué se sabe, se ha seguido un poco más la pista del hijo de este empresario, cómo lo secuestraron, qué información ha ido saliendo en las últimas horas. Bueno, en las últimas horas no hay mucha información, lo único que se sabe es que hay 3 personas detenidas con respecto a este secuestro de este joven Nelson Campo Castillo, que tiene 23 años, conocido como Toto, ¿ya?, que fue secuestrado el sábado por una banda de delincuentes en un lugar precisado en la ciudad de Los Andes. Me parece que fue una cancha de fútbol, según las últimas informaciones que hemos recibido hasta este minuto. Estas 3 personas no han querido entregar información con respecto a dónde está la ubicación de este joven. Es un tema que todavía está en desarrollo, María Luisa, y la verdad de las cosas que, según la Fiscalía de la PDI, tanto a nivel local como regional, no se ha emitido comunicado o declaraciones o relaciones con este caso, esperando que ocurra en el curso del día de hoy, claro, donde de pronto vamos a estar ahí en la PDI para tener más información. Me imagino que para la comunidad de Los Andes debe haber sido una noticia muy impactante, porque uno la lee y estamos hace rato diciendo ojalá que no lleguen este tipo de secuestros extorsivos en masa a nuestro país. Lo hemos conversado con Eduardo Labarca, que ya se suma a nuestro panel, que lamentablemente es lo que viene en el check de la lista de acción del crimen organizado. Entonces me imagino que tiene que haber sido algo muy impactante para la comunidad que han dicho los vecinos de Los Andes. Sí, lo que pasa, Eduardo, es que esta es una ciudad muy tranquila. Cuando pasan estos casos, para todo el mundo es una alarma general, ¿entiendes tú? La razón de que Los Andes se ha caracterizado por eso, por ser una ciudad tranquila, y por supuesto que este secuestro ha tenido a todos los vecinos muy preocupados. Incluso hemos conversado con algunos papitos, algunas mamitas de los niños que prácticamente andan hasta muy tarde acá en la calle, acá en Los Andes, porque es una ciudad tranquila, tú puedes andar a las 5 de la mañana y no te pasa nada, pero ahora hay bastante preocupación. Me imagino. Entonces, lo único que necesita aquí la gente, todos los vecinos, que esto se termine pronto y que aparezca pronto este joven y que tenga buenos resultados positivos. Bueno, es lo que todos esperamos, Hugo, pero ¿qué se sabe, por ejemplo, de estas 3 personas que fueron detenidas? ¿Son personas con prontuario? ¿Qué tipo de antecedentes tenían? ¿Conocen al joven que fue secuestrado? ¿O son un indocumentados? La información que se manejaba, por lo menos hasta ayer, de estas personas detenidas. Cuéntanos un poco ahí la relación. Bueno, con respecto a la relación, estas personas no han querido entregar mucha información con respecto a estas personas, porque estos 3 individuos quedaron con ampliación de la detención para por supuesto, la correspondiente audiencia de formalización en el transcurso de esta presente semana. No han querido entregar información si son de acá de la zona, si vienen de afuera, si son extranjeros, si son chilenos. Es un tema que en este momento está en desarrollo, María Luisa. Por supuesto que ya más tarde nosotros vamos a ir a conversar ahí a la Policía de Investigaciones para que nos entreguen, a ver si nos pueden entregar un poquito más de información. Es de carácter muy reservado todo este tema. Sí, me imagino, Eduardo, que el no entregar la información de ciertas características de los detenidos también es para ayudar a la investigación sobre el resto de la banda y poder encontrar al joven que ha sido secuestrado. Claro, aquí estamos en presencia, ¿cierto?, de una situación, como bien lo hemos hablado muchas veces, es algo que no queríamos que llegara a Chile, pero llegó. Y esto tenemos que empezar a acostumbrarnos. Que lata, pero es así. Aquí hay una víctima activa y está por sobre todas las cosas la víctima. Por eso aquí nos está entregando información. Efectivamente hay un trabajo que se ha hecho. Hay 3 detenidos. Estos detenidos no han querido, se acogieron a su derecho a guardar silencio. No han querido entregar ningún tipo de información. Y netamente aquí lo importante hoy día está trabajando la policía con el Ministerio Público para poder llevar a cabo a rescatar a la persona. ¿En qué momento se da la captura de estos delincuentes? Cuando están en el proceso de pedir el rescate, de pedir la plata, 30 millones de pesos, que claro, que una persona puede decir, conociendo, yo conozco bien los Andes, conozco el lugar, efectivamente dice, oye, 30 millones de pesos es poco quizás para el dueño de estas carnes, pero no podemos caer en esa situación, no podemos que sea poco o sea mucho. Aquí tenemos que ver claramente que hay una situación, hay una investigación, hay detenidos,
pero aquí lo más importante es la víctima, por eso está tan hermético todo, hay que dejar Pero que con se tu trabaje. experiencia, Eduardo, esto tiene cara de ser una banda criminal que secuestra para pedir plata a cambio, esto es una rencilla de jóvenes, o sea, ¿cuál es el cuadro que se dibuja hasta el momento con la experiencia que tú tienes? Mira, lo que se ha visto en este último tiempo es que estas bandas criminales están saliendo a Santiago. Se están yendo a Rancagua, ¿te acuerdas lo que pasó en Rancagua? Claro. Están yendo a los Andes. Netamente, ¿por qué? Porque en Santiago está hay mucha cámara por todos lados. Pero en estos lugares como los Andes no hay tanta cámara en todas las esquinas. Entonces, de una u otra manera están saliendo a provincia para poder hacer este tipo de delitos. Yo podría decir que hay una banda criminal de 5 o 6 personas que están con una idea clara de que hay plata y detrás de eso, ¿cierto?, está la posibilidad de rescate. Y que sean indocumentados, existe la posibilidad de que sean personas que ingresen de afuera para hacer estos, comillas, trabajo y después salir, como hemos visto en otros casos. Claro, hay que entender de que cuando están indocumentados es porque también andan sin ningún tipo de documento cuando van a hacer el rescate. O sea, no van con nadie, sino que claramente lo que ellos no llevan ningún tipo de carnet, no andan con nada. ¿Por qué? Porque se les puede caer y eso de otra manera es un indicio para saber quiénes son. Pero claramente la experiencia dice que del 100% de este tipo de delitos, el 90 y tantos % son extranjeros. Estamos en presencia, ¿cierto?, de un delito que ha sido importado. No es algo que dentro del AMPA criolla esté enquistado. Hugo, respecto al monto que se ha solicitado, se habla de estos 30 millones de pesos para liberarlo, ¿no? Generalmente cuando se ocurre esta cosa dicen no acudas a la policía, que no se sepa, paga la plata y te lo entregamos. Bueno, aquí evidentemente la policía ya ingresó, ya es de público conocimiento. Los 30 millones yo creo que no han sido pagados, no se ha sabido nada, no ha habido nuevos contactos, nuevas llamadas con el empresario. Lo que pasa es que estas personas detenidas fueron justamente, se le hizo como una encerrona de parte de la Policía de Investigaciones para recibir el dinero que estaban exigiendo. Perfecto. Y ahí ellos fueron detenidos, pero no se han entregado el dinero total. Por eso están con información, están esperando que otros llamados telefónicos porque no han querido dar información de la ubicación del joven. Así que yo pienso que ya hoy lunes vamos a tener más información a ver si realmente estas personas confiesan, no sé, o indican algún indicio de dónde puede estar ubicada la persona. Qué riesgoso esto, porque es una operación que, imaginamos, estaba pensada, los pillamos cuando vayan a buscar la plata y ellos fácilmente nos llevan donde está el joven, pero no es la angustia para la familia que tomen represalia o algo así. Te escucho, Hugo, perdón. Lo que pasa, Eduardo, que a la hora de que desapareció este joven, empezó la familia, por las redes sociales, empezó a informar para encontrar a este joven, para ver si tenían alguna noticia dónde se encontraba, hasta que en algún minuto llamaron los secuestradores exigiendo el dinero de 30 millones de pesos para liberarlo. Entonces ya se dio la noticia antes que supiera la Policía de Investigación. Y esa imagen que anda dando vuelta del secuestrado, hay una foto, ¿esa la publicó la familia? La familia. Preocupación, claro, existía preocupación ya que el joven no aparecía. Ellos fueron encerrados. Se hablan de 5 personas que secuestraron a esta persona, a este niño, a este joven de 23 años, en una cancha de fútbol. Y fue ahí donde comenzó todo este mensaje a través de las redes sociales para poder darle ubicación lo más pronto posible. Hasta este minuto el joven no apareció, pero sí hay 3 personas detenidas que pueden entregar más información. Hugo, ¿y el joven secuestrado estaba en medio de un partido, estaba compartiendo, en un asado? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué contexto se da ese secuestro? ¿Estaba con más gente que alertó del secuestro? ¿Se sabe cómo ocurrió? Mira, esa es una información que aún se mantiene en reserva, pero sí que está en un recinto deportivo. Aún no se sabe si estaba jugando fútbol o estaba con otra. Yo pienso que estaba con otra persona porque ahí se entregó la información del secuestro. Pero hasta este minuto, más información, como te lo vuelvo a reiterar, Eduardo, María Luisa, la información más exacta vamos a tener en el día de hoy, donde yo pienso que vamos a tener una convocatoria de prensa con todos los detalles de esta información que aún no aparece este joven y cuáles serían los resultados y qué pasa con estas personas detenidas. Sí, y ahí, Eduardo Labarca, para que tú nos cuentes un poco qué información maneja o qué es lo que sabes precisamente lo que le preguntábamos a Hugo, de las personas con que estaba compartiendo, porque ahí me imagino que en una cancha de fútbol no debe haber estado solo. ¿Qué pasó que no lo pudieron defender? ¿Fue un despliegue de 5 personas con armas que habrían llegado? ¿Qué sabes tú de eso? Claro, según lo que la información que se tiene, ¿cierto? Todo esto es preliminar. Esta persona habría, entre comillas, sido engañada, llevada a un lugar y ahí habría sido, ¿cierto?, metida a un vehículo.
Hay que entender también que muchas veces cuando la familia, ¿cierto? En esta situación de poder buscar a su ser querido, empieza a subir mucha información a las redes sociales y hay estafas, ojo, que llaman otros supuestos captores, le dicen, tenemos a tu hijo, mándanos 30 millones de pesos. Entonces, ahí también la policía tiene que ir descartando. Hay procesos investigativos, ¿cierto? Que lo que hacen netamente es llevar a cabo, ¿cierto? Este proceso, en donde primeramente se ve la familia, se ve su entorno, se ven los teléfonos, cuál es la última situación de la antena. O sea, hay hartas cosas que se tienen que ver, pero no hay que descartar que esto también sea una pitanza de alguien que vio esta situación en las redes sociales, ¿cierto? Y se aprovechó. Esto es súper normal, ¿eh? Es como cuando te roban un auto. Hay quien empieza a poner, me robaron el auto, empieza a subir a las redes sociales. Y alguien llama. Y llama, oye, nosotros tenemos el auto, deposítame 500 mil pesos y... Y en el otro lado, el autosecuestro, ¿te acuerdas que hace no tanto veíamos un tipo que le dijo a su mujer que lo habían secuestrado, después lo habían pillado, que había pasado todo el fin de semana metido en un burdel? No se puede descartar nada. No se puede descartar. Alberto Prej, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Qué gusto, no había tenido la oportunidad de darte la bienvenida. Qué gran aporte al matinal. Muchas gracias. Bueno, un caso sin duda terrible, preocupante y que claramente, como acá bien decía Eduardo, como lo estaban hablando, hay que ser bastante cauto en las líneas que uno pueda efectivamente dar de investigación. A eso sí hay un dato interesante, el negocio de la carne y este tipo de delitos. A ver. ¿Hay un vínculo? En cuanto a normalmente o usualmente, si ustedes se fijan, hay mucho asalto de vehículos de carne. Tenemos el caso de Pedro Carrión hace algún tiempo que finalmente se encontró. ¿Cuál es ese caso? Asesinado, que también él tenía un frigorífico de carne, había una deuda de 30 millones de pesos en ese caso. Pescado, claro. Pescado era Carrión. También, claro, era pescado, exactamente. Entonces, efectivamente, hay un vínculo porque son negocios que manejan mucho efectivo, son negocios muy lucrativos. Bueno, lo hemos visto en el extranjero también, en Brasil, el secuestro de empresarios cárneos. Así que claramente ahí podría también haber una vinculación. Eduardo Labarca acá en este panel nos ha repetido incansablemente, y qué bueno que así haya sido una checklist de ciertos hitos del crimen organizado que marcan la presencia de este tipo de organizaciones acá. Eso a la razón de tu experiencia como analista, como abogado. ¿Estamos ya sobrepasados por este tema? ¿Esto puede ser la primera punta de un iceberg gigantesco que va a empezar a asomar ahora? O sea, yo creo que es cosa de revisar cualquier archivo de prensa de 5 o 6 años y uno sabía que esto era lo que venía. O sea, lo que venía ahora vamos a tener crecientemente mayor secuestro extorsivo, incluso vinculado quizás a veces a políticos, a empresarios. Esto hay que verlo porque es local, pero sin duda es algo que va a aumentar en el tiempo. Lo vimos en Rancagua hace algún tiempo, un secuestro terrible. ¿No estamos a tiempo de frenarlo? Siempre estamos a tiempo, Mari, siempre estamos a tiempo de frenarlo, y es por eso que es tan importante, más allá de los cabrosos del caso, no ser tan alarmista y ver finalmente a qué está correspondiendo esto, si es algo local, si es algo específico, o estamos hablando efectivamente de una banda que, por ejemplo, traficaba algún tipo de droga o está vinculado al tráfico de carne u otro, y que ha llevado este secuestro, o no estamos hablando de un secuestro. Eduardo, esto es un secuestro extorsivo, o sea, sacan a una persona de circulación, la guardan y la extorsión viene después que págame la plata, de lo contrario no te la devolvemos. Pero también la extorsión se ha visto mucho y se sabe que hay una cifra negra de casos de extorsión que muchas veces la gente no la señala porque por aquello que te están extorsionando es motivo de vergüenza. La otra vez hablábamos acá de una banda que extorsionaba a clientes de burdeles de alto nivel, porque eran empresarios que jamás van a salir a contar, oye, me están extorsionando, me tienen fotos mías ahí en el lugar. Pero eso se está dando, eso hay una cifra y un manto negro que desconocemos en general la opinión pública, ¿no? Y esto no para, porque es al principio decir, no, voy a pagar esta primera vez, pero esto va a seguir adelante. O sea, esta situación, como bien lo decía Simón, es un checklist que se está realizando. Hay que dejar, el día de ayer hubo una entrevista al jefe de la VIP de la policía, en donde cuenta el proceso que ha habido con los secuestros. Empezaron primeramente, ¿cierto?, entre delincuentes venezolanos, digámoslo de esta forma. Y después empezaron a secuestrar, ¿cierto?, a algunos empresarios o microempresarios venezolanos y peruanos en Chile. Y empezó a escalar, primero entre delincuentes, después algunos microempresarios, y hoy día ya están por los chilenos. Entonces, esto va increciendo, hay que efectivamente preocuparse, no hay que ser tan laxo y hacer lo que debemos hacer.
Ahora, en estos tipos de procedimiento, ¿cuántas son las horas en general que una persona la tienen retenida? ¿Cómo funciona esto? Deberíamos estar hablando que, no sé, si hay una transacción, lo liberan rápidamente, o que por la experiencia que tiene Carabineros ya deberían estar por pillar a las personas si es que tienes a 3 detenidos. ¿Cómo funciona eso? Sí, hay que tener claro que aquí nosotros estamos en presencia del crimen organizado a nivel máximo. No sé si, bueno, es por el horario es complicado decirlo, pero camino a Viña se encontró un lugar donde era un cementerio... Una fosa en Curacaví. Una fosa en donde en ese lugar se encontraron un ciudadano chino que fue secuestrado y así, muchos más. Porque este tipo de delito es, te contacto, te secuestré a un familiar, no llames a nadie, y si llamas, de inmediato lo dan de baja, para no decirle la palabra, pero es así. Claro. Alberto, la legislación acá castiga severamente este tipo de delitos. Sí, claro, ¿no? los secuestros, estamos hablando de penas sobre los 15 años. Hay algo que sí es muy importante en los mitos que pueden haber. Si existe un tipo de delito, no hay que esperar 48 horas para denunciar. Ustedes han escuchado ese mito que sí, pues claro, no hacen ninguna diligencia antes de 48 horas. Eso no existe. Efectivamente, si algo de esto ocurre, de inmediato ir a Carabineros, de inmediato ir a la Policía de Investigaciones, y ellos están obligados a iniciar de inmediato esas indagatorias. Claro, Hugo, cuéntanos un poquito allá, estas 3 personas detenidas. Yo sé que no es tanta la información que se maneja, pero deberían pasar en unas horas más, por ejemplo, a control de detención, a ser formalizados. ¿Se han negado recién a entregar información de cómo fue ese secuestro? ¿Qué pasa cuando una persona se niega a entregar información de este calibre? Que se amplió la formalización en el transcurso de esta presente semana, María Luisa, porque esto está a cargo ya de lo que es el fiscal Benjamín Santibáñez de la Unidad Regional del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo SAPI, que instruyó labores de detectives de la Brigada Investigadora de Robos PIRO de la PDI de los Andes, que trabajan en coordinación con personal de la Brigada de Investigación Policiales Especiales BIPE ante secuestro de institución. Así que, según lo que señala de la Fiscalía de la PDI, tanto a nivel local como regional, no se emitió comunicación o declaración en relación a este caso y con qué es lo que va a pasar con estas 3 personas detenidas, María Luisa. Bueno, estaremos atentos a lo que va ocurriendo ahí en los Andes respecto a esta desaparición, así ha titulado 24 horas, del hijo de un empresario local. Se cree en el secuestro porque hubo una llamada solicitando dinero. A propósito de esa llamada, se detuvo a 2 sujetos que hasta ahora no han declarado, eso al menos lo que sabemos. Lo cierto es que el hijo de este empresario, Alberto, todavía no aparece, no está con su familia. Es absolutamente normal que se postergue la formalización, que se amplíe la detención, como se denomina en términos procesales. ¿Para qué? Para que efectivamente en este momento la policía, dirigido obviamente por la Fiscalía, pueda tener mayores antecedentes para poder formalizar y dejar detenidas a las personas. Lo peor que podría pasar es que hubieran hecho una formalización rápida, sin mayores antecedentes, estas personas hubieran quedado libres y pierden la poca trazabilidad que pueden tener. Que no den ninguna información o que al menos públicamente no se sepa nada, habla de lo que Eduardo alguna vez ha dicho acá, de que se compartimenta las labores dentro de estos grupos criminales, o sea, son unos los que van a cobrar, que no tienen ni idea de dónde está la otra persona. ¿Eso se da en el crimen organizado? Respuesta es, no sabe, no responde. La verdad que no sabemos quiénes son los detenidos, y eso habla muy bien de nuestra policía y muy bien de lo que está haciendo la Fiscalía. En muchos casos tenemos filtraciones. Pero en este caso no podemos tener filtraciones. ¿Por qué? Porque una filtración puede poner en riesgo a la víctima. Porque tenemos víctima activa, eso se llama. Exactamente. Víctima activa. Es porque ahí está, aquí lo más importante es la persona que en este caso supuestamente está secuestrada. Exacto. Ante cualquier cosa, lo más importante, más La vida que de los esa detenidos, más que la plata, es la vida de la persona. Claro. Sí. Por eso Y es tan por eso relevante la cautela con la cual se ha manejado, lo que dice ahí Hugo Mansur, por ejemplo, de la entrega de información, los periodos de investigación, o todo aquello que uno quisiera saber también desde el punto de vista de la opinión pública, que quisiéramos poder informarle, pero también hay que tener este resguardo especial por la vida de la persona. Porque además supongamos que uno de esos detenidos quiere colaborar y llega a un acuerdo con la Fiscalía. Incluso se le puede cambiar la identidad, puede ser un testigo protegido. Si fuera extranjero se le puede sacar del país. O sea, podías llegar a muchos tipos de acuerdos. Entonces, evidentemente, estas horas con esos 3 detenidos pueden ser muy, muy importantes para poder encontrar a esta persona con vida. Ahora, si es que esas 3 personas detenidas no hablan nada y no dicen nada, ¿cómo puedes llegar a la persona secuestrada y a los otros que participaron en esto? Lo que pasa es que, como bien decía Simón, el crimen organizado funciona con una forma de célula. Y esta célula, ¿cierto?, se compartimenta la información. Entonces, yo, que estoy a cargo de este grupo, ¿cierto?, contrato a 2 o 3, anda a tal lugar y vas a recibir una plata.
no sabe dónde está el secuestrado, no sabe de qué se trata, solamente yo levanto a este delincuente, ¿cierto? Esta persona que trabaja para mí, este soldado, ¿cierto? Y lo pongo en ese lugar para recibir la información. Entonces, efectivamente, cuando llega al lugar, le preguntan si él sabe algo, no sabe nada. Y lo otro, y ahí Alberto nos puede decir claramente que el detenido puede acogerse a su derecho a guardar silencio, y es más, puede mentir. El detenido puede mentir, no pasa nada. pero el testigo no. El testigo, si miente, tiene un delito. Ahí hay una situación. Nadie está obligado a autoincriminarse. Claro. Finalmente, ese es como el principio. Pero acá no sabemos también qué tipo tienen estos 3 detenidos. O sea, puede ser personas que puedan colaborar o puede ser personas que efectivamente no tienen ningún tipo de información y que a mí me contrataron. Mira, recordémoslo con el caso de Ronald Ojeda. Las personas que han sido detenidas no llegan, digamos, a la cabeza de quién orquestó el secuestro de Ronald Ojeda, porque más bien son soldados, etcétera. Entonces, es que exactamente lo mismo, pero no lo sabemos, porque en una de esas, estos 3 detenidos, alguno de ellos sí está involucrado. Esto puede ser también, no quizás con el crimen organizado internacional, no tenemos mayor información. Ahora, claro, no tenemos mayor información porque hay que resguardarla, pero una persona que es secuestrada en una cancha de fútbol, cuesta bastante creer que no hayan habido al menos un par de testigos. O sea, cuesta creer que haya estado solo, nadie alrededor. Yo creo que toda esa información se tiene. Yo creo que hay testigos, y lo que pasa es que lo que ha hecho y lo que dice Alberto, hay un trabajo que está haciendo la policía con la fiscalía de no entregar información. ¿Por qué? Porque tenemos una víctima activa, ¿cierto? Que se está cuidando eso. Yo creo que aquí hay mucha información que claramente no se ha querido entregar y eso se celebra. Aquí hay que dejar que, ¿cierto?, que la VIP de antisecuestro que está trabajando esto y la fiscalía trabaje bien, porque claramente aquí lo más importante es que esta persona esté con vida. Hugo Mansur, de Radio Cristal de Los Andes, muchas gracias por recibirnos esta mañana y ayudarnos también a ir entendiendo lo que está ocurriendo ahí en Los Andes. Un abrazo a través tuyo y de la radio a toda la comunidad de Los Andes. Como tú muy bien lo decías, una localidad tan tranquila, tan linda, tan calurosa también en verano. Muy calurosa. 2 graditos más, decimos siempre aquí. Abrazo. Bien, Eduardo, María Luisa, cualquier información, por supuesto, se lo vamos a tener presente durante. Un abrazo y que tengan una linda jornada. Sí, muchas gracias, Hugo, que esté muy